Bien, hermanitos, hoy vamos a ver la segunda parte. Van a quedar en tres. La segunda parte, hermanitos, de Caín y Abel. Sí, vamos a recordar toda la porción bíblica que estamos viendo. Es en Génesis capítulo 4, los versos del 1 al 16. Ya vimos algunos de estos, vamos a recordarlo nada más. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahvé: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Yahvé, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bien, hermanitos, esto es la porción que estamos viendo. Ya vimos los primeros 3 versículos. Vamos a releer ahorita para fijarnos el verso 4 y 5. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos, esto ya lo vimos, hermanitos, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanitos, perdón, esto sí, lo vimos el domingo pasado, y aquí vemos cómo nuestro Señor, fíjese bien, primero estábamos comentándolo para recordar esto, ve a la persona y después a la ofrenda. Recuerde, hermanito, que de él es todo el oro y toda la plata. ¿Sí? Entonces, permítame tantito. Entonces, si de él es todo, hermanitos, ¿qué podemos ofrecerle? Vamos al libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 2, el verso 8. Ageo es de los profetas menores. ¿Sí? Ageo 2:8 dice la palabra: mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Hermanito, que nunca se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo hizo todo el universo, y también lo que no vemos. Hizo el universo que vemos con nuestros ojos naturales, pero también lo que no vemos, hermanitos, que es muchísimo. ¿Sí? Todo es de Él. Entonces, ¿crees que alguien pueda ofrecer algo y así ganar su voluntad por eso material? No, hermanitos. O sea, de Él es todo, Él lo hizo todo y Él lo tiene todo. Entonces, por eso la Escritura, hermanitos, nos dice: miró Yahvé con agrado a Abel. Fíjate bien, la Escritura no nos dice que miró la ofrenda de Abel con agrado. Esa no es la traducción, no sirve para nada esas traducciones. Sino que es lo que dice: miró Yahvé con agrado a Abel.
o sea, a la persona. Nuestro Señor se satisface, quiere, ¿sí?, ver que la persona va con agrado, que la persona va obediente, que la persona hace todo lo que el Señor le dice con una disposición y alegría de corazón. Recuerde que Él no ve nada más la apariencia. Fíjese bien, miró Yahvé con agrado a Abel, y aquí hay un conectivo, ¿sí? Y a su ofrenda, o sea, sí ve también la ofrenda, pero sobre todo ve a la persona. Y fíjese bien en el otro sentido, que dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, lo primero, hermanitos, que hace el Señor es ver nuestro corazón, ¿sí? Y de ahí ve lo otro, lo que tú llevas. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7 dice, y Yahvé respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ve el Señor cuando tú haces algo? Reflexiona sobre esto, hermanitos. ¿Por qué haces lo que tú haces para el Señor? O sea, ¿cuál es la intención de tu corazón? Porque eso es lo primero que ve el Señor. ¿Lo haces para obtener algún favor? ¿Lo haces para que vean los demás que tú eres muy espiritual? O sea, ¿por qué lo haces, hermano? ¿Lo haces en obediencia confiada hacia el Señor? ¿O lo haces porque, bueno, pues hay que hacerlo? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo estás haciendo, hermano? Y peor si no haces las cosas, ¿sí?, que Dios te dice. O sea, el Señor te dice algo y a lo mejor tú dices, no, es que yo creo que esto es mejor. ¿Qué estás haciendo tratando en menos a nuestro Señor? Como si tú fueras más inteligente, como le dijo nuestro Señor a Job. Tú estabas cuando se hizo el mar, tú estabas cuando se hizo pues toda la tierra, tienes muchos años entonces. Hermano, Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Podemos llegar a ser sus hijos, hermano, y eso es algo tremendamente maravilloso. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos da esa posibilidad. Entonces, hermanitos, Dios ve primero lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y después, efectivamente, ve lo que traemos también. ¿Sí? Son las dos cosas, pero primero es lo que tenemos. Esto es lo que vimos. Hasta ahí nos quedamos, hermanitos. Vamos a ver, vamos a releer ahorita el verso 6 y 7, hermanitos. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate bien, hermanito, ¿qué es ensañado? Porque a veces como que no entendemos algunas palabras y pensamos algunas otras cosas. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor a Caín? ¿Por qué te has ensañado? ¿Qué es ensañado? Ensañado es irritado, es enfurecido, ¿sí? Entonces le estaba diciendo, ¿sí? O sea, lo traducimos un poquito más, al lenguaje más común de nosotros y le dice, a ver, Caín, ¿por qué te enfureces? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué llega ese tan irritado, tan enojado, tan enfurecido? Y de repente también como que te veo en desazón, como que te veo triste. O sea, ¿qué está pasando contigo? Fíjate bien, hermanito, esto, enojarse de esa manera, es muy peligroso, hermanitos, porque ese enojo con esa actitud se va a prolongar, hermano. Y acuérdate lo que dice nuestro Señor, ¿sí? Que tu enojo no dure después de la puesta del sol. Hermanito, ahí se forma el pecado.
ahí empieza a generarse el pecado. El enojo por sí mismo es un sentimiento nada más y no es pecado, pero dependiendo de por qué es y cuánto dura, hermanitos, porque de ahí se va más allá y entonces empieza a generar ese pecado. Fíjate bien, Dios primero le pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Primero le está preguntando, ¿usted cree que Dios no sabía lo que le estaba pasando a Caín? Claro que lo sabía, hermanitos. Pero ¿para qué le hace esa pregunta? Para que Caín regrese con él. O sea, espiritualmente vuelva a estar con él, hermanito. Ahí Dios le sigue mostrando sabiduría. Es cuando nosotros, hermanito, también pasamos por un momento así. Dios no llega con una vara, ¿sí? A golpear, pues, en ese momento para corrección. Dios llega de una manera como un padre bueno y te pregunta, ¿por qué estás así? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Yo estoy contigo. Y de ahí, hermanitos, lo pone en una disyuntiva para que vea su actitud, su situación. Su enojo, hermanitos, no está justificado. Caín sabía que no estaba haciendo lo correcto, porque no era lo que Dios le había pedido. ¿Sí? Recuerde que Caín, hermanito, era el hijo consentido, lo voy a poner así, el hijo consentido de mamá. ¿Sí? Entonces, posiblemente por esta razón, hermanitos, no le pidió a Abel un carnero para el sacrificio. Caín se sentía autosuficiente. Caín no se sentía, como dicen ahora, no se sentía una iglesia, no se sentía en la iglesia, sino él sentía que podía hacer todo por sí mismo. Hermanito, nosotros estamos en la iglesia y por eso aquí no hay, me acuerdo hace muchos años un predicador nos decía esto, no hay llaneros solitarios, no hay cristianos solitarios. Estamos en una iglesia y por eso nos apoyamos unos a otros, hermanitos. Y por eso oramos unos para con otros. Y por eso todos somos hermanos. Recuerden mucho esto, hermano, porque últimamente ya se ha propagado de que eso de decirnos hermanos, eso ya fue hace tiempo, pero ya está pasado de moda. No, el que seamos hermanos no es pasado de moda, hermano, porque tenemos un solo Padre si somos cristianos. Y ese Padre es nuestro Señor. Entonces, hermanitos, como hermanos, nos tenemos que servir de apoyo, tenemos que servir de soporte. Cuando la palabra nos dice que nos soportemos, no significa que digamos, bueno, pues ya ni modo, es también de la iglesia, pues ya a ver qué hacemos con él. No. Cuando dice que nos soportemos, es que sirvamos de soporte unos a otros, hermanitos. Y entonces, si yo veo que mi hermano está con ciertas debilidades, si yo veo que mi hermano está pasando por ciertos momentos difíciles, tengo que apoyarlo, tengo que servirle de soporte, ¿sí? Y no pensar de que, bueno, pues ahí Dios a ver qué hace con él, ¿no? Yo ya se lo dejé en las manos de Dios, a ver qué hace. No, hermanitos, tenemos que servir de soporte. Y Dios lo quiere hacer comprender en este pasaje a Caín que no ha hecho bien y por eso no es enaltecido. ¿Y por qué no es enaltecido, hermanos? Por la culpa de su desobediencia. Fíjate bien, Caín en un momento dado, ¿por qué estaba tan molesto con Abel? Porque Abel había sido obediente y él no. Su enojo tenía que recaer sobre Abel, su hermano, no, hermanitos. Su enojo en todo caso tenía que recaer en él, porque él era el que había sido desobediente y por eso no había sido enaltecido. Hay muchas personas conocido que el Señor le da ciertos dones, a lo mejor un don de sanidad,
a lo mejor el don de profecía, y de repente se me han acercado, esto tiene algún tiempo, y me han dicho, oye hermano, ¿usted cree que de veras fulano tenga ese don? Porque la verdad, yo me paso orando mucho tiempo y a mí Dios no me lo ha dado. Hermano, eso es lo peor que podemos pensar. Lo peor, dentro de lo peor que podemos nosotros sentir. Hermanito, si al otro le está dando Dios, gloria a Dios, porque es la gloria de Dios mostrada, no es la persona. Y si a mí me da otro don, pues gloria a Dios. Somos un cuerpo. Y no todos somos mano, hermanito. Imagínense, un cuerpo todo, nada más una mano, ¿no? Ahí caminando, pues ¿qué es eso? No, hermanito. Unos somos pies, otros somos manos, otros somos ojos, otros... En fin, hermano, Caín estaba muy enojado con Abel porque Abel había sido obediente. Imagínate, hermanito, Caín tiene que comprender y aceptar su culpa, su pecado, y así poder arrepentirse. Pero fíjate bien, hermano, sigue los pasos de sus papás, sigue los pasos de sus padres, culpa a los demás. Cuando nuestro Señor fue y le preguntó, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hace Adán? Le echa la culpa hasta a Dios mismo. ¿Para qué me dices a esta mujer? Ella fue. Y va con la mujer y le dice, pues, ¿para qué pusiste a la víbora? Hermano, cuando nosotros cometemos pecado, tenemos que saber que los únicos culpables de esos pecados somos nosotros. Porque Dios, hermanito, nos dio posibilidad de elección. Tú eliges qué vas a hacer. Hay por ahí unas doctrinas perniciosas, hermanos, que dicen que no, es que Dios, pues Él hace todo y entonces si tú pecas es porque Dios quiso que pecaras. No, hermanito, tú tienes la posibilidad de elegir. Aún así, como estaba Caín, hermanitos, Dios sigue mostrando su misericordia. Hermano, primero le aclara que si no está bien, entonces se está desviando del camino. Y ahora el pecado está a la puerta de su corazón. Va a entrar a su vida. ¿Sí? Ya le ubicó dónde está su vida, pero no lo deja ahí. O sea, tu vida está al borde, ya vas a pecar. Ya va a entrar el pecado a tu vida. Pero le recuerda algo que ya se lo había dicho, hermanitos. Tenemos señorío sobre todo pecado. ¿Sí? De esto es desde la creación del hombre. Hermanito, cuando le dice, repito el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, ya está ahí, por entrar a su corazón. Con todo esto, fíjate bien, está ya la tentación, está ya tu enojo, está ya que ya estás planeando quién sabe qué tantas cosas. Sin embargo, dice, con todo esto, ¿sí?, que el pecado te está deseando, tú tienes el poder de enseñorearte de él. Fíjate bien, hermano, porque a veces pensamos que somos pobrecitos y el pecado nos puede ahí andar haciendo todas las cosas. Vamos a Génesis, capítulo 1, el verso 26. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjate bien aquí, hermanitos, como somos a imagen y semejanza del Señor, dice, y señoré. O sea, tú vas a ser Señor. Es decir, tú vas a gobernar, tú vas a mandar, tú vas a tener autoridad, ¿sí? Y señoré en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo. Fíjate bien aquí, porque el antiguo pacto es figura, es ejemplo de lo que son las realidades. Dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Eso figura de qué es, hermanitos? De lo malo, del pecado, de los espíritus inmundos. No es que los animalitos que se arrastran sobre la tierra sean eso, no. Ellos son figura, ellos son una cuestión, un símil, pues, una, digamos, representación, ¿sí? El problema, ¿sabe cuál es? Que el Señor ya le había dicho, pero Caín ya no escuchaba. Caín estaba obsesionado con su enojo, preparando su venganza. Y hermanito, ¿de qué se iba a vengar? No había nada de qué vengarse. Lo único que tenía que hacer era cambiar su actitud y tomar la decisión correcta. Él, no su hermano, porque su hermano ya había tomado la decisión correcta. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿tú qué haces cuando el pecado está en la puerta de tu vida? Ese pecado te desea, porque sabe que el juicio para todos esos seres ya está dado. Ellos ya no van a esperar ningún juicio. Para ellos ya está la sentencia. Es irse al infierno. Todos esos seres de maldad, todos esos espíritus, ángeles que no guardaron su dignidad, ya están juzgados. Y por eso todos ellos te desean. Es decir, quieren que tú los acompañes al infierno. Y eso es lo que está sucediendo, desgraciadamente, con la gran mayoría de los seres humanos, tanto actualmente como en el pasado. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces, hermanito? Recuerda que las tentaciones van a llegar todo el tiempo. Un pequeño tiempo no va a haber, pero de ahí van a aumentar. ¿Y qué haces, hermano? A lo mejor te enseñaron, ¿no? Tú como cristiano, no estoy hablando de los de afuera, tú como cristiano, ¿qué haces? Te pones la armadura de Dios y entonces empiezas a hacer oraciones de guerra y echas fuera a todos esos enemigos y gritas y haces no sé qué tantas cosas. No, hermano, no. Tú como cristiano no tienes que hacer eso. Vamos a Santiago, verso 4, capítulo 4, verso 7. Esto es lo que dice la palabra sobre lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Fíjate bien. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, nosotros no podemos, ¿sí? Estar pensando que el enemigo va a entrar en nosotros, que va a haber posesión en nosotros. No. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Mire, todas esas congregaciones donde empiezan a expulsar y no sé qué tantas cosas de cristianos, no se ajustan a la palabra. Y van un domingo y expulsan, pero entre semana otra vez, dicen ellos, ese cochino diablo y otros epítetos que ni saben por qué dicen las cosas, en la semana otra vez los hizo pecar. Y entonces llega el domingo y pues otra vez hay que expulsarlos. Y en la semana otra vez los invaden y el domingo hay que expulsarlos. No, ahí lo único que se está haciendo, hermano, es un engaño a la persona, como si no tuviera dominio propio, hermano. Este es el fruto del Espíritu Santo. Si tú no tienes el fruto del Espíritu Santo, no eres cristiano. Es sencillo, hermanito. ¿Sí? Tú debes de tener dominio propio. Y cuando tienes dominio propio, entonces tomas la decisión correcta. ¿Y qué haces? Te sometes a Dios. Te sometes confiadamente a todo lo que Él dice. No cuestionas, sino hay sometimiento. Y entonces de esa manera resistes al diablo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? ¿Qué va a suceder con el diablo, hermanitos? No se va a ir de ti nada más.
No te va a decir, bueno, pues ahí luego vengo. No, va a huir, porque el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, hermanito, no hagas lo que hizo Caín. Él se cayó. No dijo absolutamente nada frente a Dios y siguió con ese plan que estaba desde su malestar, desde su enojo. Ya no escuchó nada y siguió sus impulsos, pero eran unos impulsos llevados desde lo más oscuro de su corazón. Hermano, tú fuiste diseñado para someter toda tentación. Escúchame bien, hermano. Fuiste diseñado para someter toda tentación. Cuando en la palabra nos está diciendo, en el verso 7 que estamos viendo de Génesis 4, cuando dice, y tú te enseñorearás de él, o sea, del pecado, ese enseñorearás es la palabra hebrea masaj, ¿sí? Que significa señor, ¿sí? Dominar o tener dominio. Esas personas que andan diciendo, hermano, ¿cómo estás? Pues estoy en la lucha. ¿En la lucha de qué, hermano? Tú tienes la autoridad. Tú tienes todo el señorío sobre todos esos pecados. Entonces, ¿cuál lucha? Dios te dio el poder para dominarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vas a dominar? Pues sometiéndote a Dios, ¿sí? Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. A veces, y sobre todo ahora, en estos tiempos que se quieren ver maravillas y tienen comezón de oír y todo eso, quieren escuchar cosas fabulosas, cosas espectaculares, cosas que, hermanito, hasta ese general que fue a ver a Eliseo, le dijeron, métete 7 veces al río y con eso se te quita la lepra. Y que dijo, "Ah, ¿cómo voy a hacer eso? Pues yo soy el supergeneral". Y sus siervos le dijeron, si te hubieran dicho que tenías que hacer una cosa maravillosa, ¿no la hubieras hecho? Algo sencillo, aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque ahí, hermanito, ese general que tenía un montón de estrellas por su servicio en las batallas, tenía que hacer algo muy humilde y que lo iban a ver como lo que somos, hermanos, criaturas de Dios. Y entonces rompió todo su orgullo, rompió toda su vanidad, rompió todo, hermano, para que los lazos del enemigo también se rompieran. Y en muchas ocasiones eso es lo que nos falta, hermano. Entender que somos criaturas y llegamos a ser hijos de Dios por la gracia de Dios. Y seguimos, hermanitos, confiados, obedeciendo. Vamos a regresar a Génesis 4, hermano. Vamos a leer los versos 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate bien, primero, ¿qué es lo primero que nos recuerda en el verso 8? Que Caín y Abel eran hermanos. Fíjate bien, ¿sí? Eran hermanos en la carne. Tú y yo somos hermanos en la sangre, hermano. ¿Sí? Eso es lo primero que nos recuerdan. Luego vemos cómo el enojo de Caín continuaba. Ya eran después de un día o de varios días. ¿Y qué hicieron? Salieron de la presencia de Dios.
salieron. ¿Cómo sabemos que salieron de la presencia de Dios? Porque el campo, para este caso, hermanitos, para esta parte de la escritura, el campo es figura de lo mundano, es figura de estar fuera de la presencia de Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo, hermanitos. Mateo 13, los versos 36 al 38. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Fíjate bien, es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está en el verso 38, dice: el campo es el mundo. ¿Sí te fijas? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea, en el campo, o sea, aquí en el mundo, habemos dos tipos de personas. Nada más dos tipos. Uno, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, y otros, los hijos del malo. No, hermanito, no todos somos hermanos. No. En el campo, o sea, en el mundo, hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, hermanitos, vemos cómo Caín toma a Abel y lo lleva a su medio ambiente. ¿Cuál era el medio ambiente de Caín? Porque ahí se sentía seguro Caín, ahí lo llevó. Era el campo, es decir, el mundo. La mayoría del tiempo, hermanitos, la pasaba en labores mundanas, no campesinas, mundanas. Invita a su hermano a hacer lo mismo. Y ahí viene el problema de Abel. Va con Caín y deja la protección de Dios. Se aleja de su protección. Caín aprovecha este descuido y lo mata. ¿Sí? Físicamente lo mató. También hay otro tipo de muertes, hermanitos. ¿Sí? Pero bueno, fíjate bien, todavía Dios le pregunta a Caín y le dice, especificando, tu hermano. ¿Sí? Hermanito, ¿por qué hace eso Dios? ¿Usted cree que no sabía qué estaba pasando? Pues Dios lo conoce todo, hermano. Sin embargo, le da otra oportunidad para que se arrepienta. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Caín? En ese momento, arrepentirse totalmente. Pero fíjate el tono irrespetuoso de Caín. ¿Qué le contesta de inmediato? No sé, no sé. Hermano, ¿tú crees que Caín no tenía aquí todavía en su mente la imagen recién de su hermano muerto, de haberlo matado? Y contestar de inmediato, no sé, ante Dios. Imagínate el grado de respeto que tenía o de irrespetuoso que era. Porque se sentía el centro del universo por el tipo de educación que había llevado, hermanos. ¿Sí? Y aclara de inmediato Caín, después de ese no sé, su sentido de pertenencia. Él no pertenece a la iglesia. Él es un individuo solitario. ¿Por qué? Porque le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí sabe que es su hermano, pero dice, si le pasa algo a él o no, eso a mí no me importa. Hermano, nosotros no somos de esos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Hermano, nosotros sí somos guardas unos de otros. Somos guardas, hermanitos, para que todos sigamos el camino del Señor. Este camino angosto, hermano,
que nos lleva a salvación. Y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo unos con otros. Y tenemos que tomar decisiones correctas. En muchas ocasiones, de repente, tomamos una decisión incorrecta y queremos que los demás solucionen lo que hemos provocado nosotros. Y de repente nos enojamos porque los demás no lo hacen. Hermano, Dios te está llamando a ser tu responsabilidad. ¿Te pueden apoyar? Claro que sí. ¿Te pueden servir de soporte? Claro que sí. Pero tu responsabilidad es tuya. ¿Y quién se muestra misericordioso? El Señor. ¿Y quién debe de servir de soporte en esa misericordia? Nosotros como hermanos. Entonces, hermanitos, tenemos que ir viendo qué está sucediendo con esta actitud de Caín. Fíjese bien, en Génesis 4:10, volvemos a comentar, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otra vez, hermanito, cómo se muestra la misericordia de Dios. Y muchos creen que porque no hay no voy a poner en estas palabras, un castigo de inmediato, piensan que Dios está de acuerdo, que no hay ningún problema con hacer el mal. No. ¿Qué le está diciendo nuevamente? Dios le permite otro momento para arrepentirse. ¿Qué has hecho? O sea, y aquí le pone que sí sabe qué es lo que él ha hecho. Pero todavía se lo pone así, de una manera abierta. ¿Para qué? Para que proceda arrepentimiento. Y en este momento, hermanitos, cuando le dice y lo descubre su pecado, entonces es el momento para que Caín caiga de rodillas, hermanitos, y le pida perdón. Pero aquí, hermanitos, en el original, en el hebreo, sangre es la palabra dam, y esa palabra está en plural, ¿sí? Sangres. Y dice uno, bueno, pues es que se equivocaron en la traducción y eso. No, la traducción se hace ¿para qué? Para que lo entendamos mejor. Pero esto no es casual cuando dice sangres en plural, porque hermanito, matar a una persona es matar a su linaje, es matar a toda su vida de alrededor. ¿Qué significa? Hermanitos, cuando matan a Abel, Abel era joven y no había tenido hijos. Entonces, el matar a Abel, hermano, significó en ese momento matar también a sus hijos, que no pudo tener. Y por eso se le dice sangres. Porque ¿cuántos hijos iba a tener? No sabemos porque lo mataron. Pero también, hermanito, ¿sí? Él procuraba, ¿sí?, el sustento para los holocaustos de la familia. Entonces, ¿cómo quedó su mamá? ¿Cómo quedó su papá? Hermano, a veces matan a alguien que es el sustento de su papá o de su mamá o de los dos, que ya son muy ancianos. Y los estás matando también. Y a veces matas a alguien, pero es el sustento de su esposa, de sus hijos. Y les estás cambiando la vida, les estás matando la vida que tenían. Por eso en el original dice las sangres, ¿sí?, de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjate bien, hermanito, ¿sí? Cuando tú estás haciéndole un daño a alguien, no sabes hasta dónde alcanza ese daño. Tú ves lo inmediato, pero Dios ve toda su vida, ¿sí? Y hermanito, la sangre, recuerda, contiene la vida. Y la vida de Abel, a pesar de que lo sacó al campo y ahí lo mató, fíjate bien lo que dice, ¿sí? Porque la vida de Abel no estaba en el mundo. ¿Qué es lo que le dijo?
La voz de la sangre o de las sangres de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra, hermano. ¿Sí? Entonces, si clama desde la tierra, hermanitos, Abel seguía en la iglesia, pero Caín ya no. Hermano, próximo domingo concluimos con este estudio y te vas a dar cuenta cómo muchas de las cosas, hermanos, que están sucediendo ahora, sucedieron desde un principio. Y hoy muchas personas actúan como Caín. Y el actuar como Caín, hermanitos, es esa falta de misericordia, esa falta de saber quiénes somos. Caín sentía, por lo que estamos viendo, hermano, que él era el centro de todo y nunca se arrepintió. Eso lo vamos a concluir el próximo domingo. Se va a dar cuenta, hermano, que Caín seguía y seguía y seguía y seguía mal. Vamos a ver cómo el diseño del Señor, por ejemplo, no es de las grandes ciudades. No, tampoco ese es el diseño del Señor. Y Caín fue el primero en edificar una ciudad sobre este planeta. Y Caín fue el primero en hacer muchas cosas, hermanos, pero por enseñanzas de los padres. Ahora, hermano, tú, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Hermano, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Hay un sometimiento por amor a Dios? ¿Por confiar en Él? ¿O qué tipo de obediencia hay en ti para con el Señor y que están captando tus hijos? ¿Por qué lo haces? Hermano, lo más seguro que tenemos, y sobre todo ahorita en estos tiempos, es estar con nuestro Señor Jesucristo. Es entender, comprender y actuar en consecuencia que Él es nuestro Padre. Hermanitos, como les he comentado ya en varias ocasiones, vienen tiempos muy difíciles. Actuemos para que seamos enaltecidos, para que nuestro Señor, nuestro Padre, esté contento, tenga contentamiento con nosotros. Y no al contrario, hermano. Porque mire, cuando ese enojo es persistente, normalmente no es por lo que la otra gente haga, sino por lo que está pasando en tu corazón. Pero si tú permites que continúe, entonces invariablemente te va a llevar a pecar. Y tan grande puede ser ese pecado, hermanos, que puedas asesinar a tu hermano. El plan de Dios no es ese para tu vida. Escucha bien, hermano. El plan de Dios para tu vida es que tú estés eternamente con Él, con gozo, con felicidad, muy, muy contento. Hermano, vamos a cerrar nuestros ojos un momento.